Hola amigos, bienvenidos al episodio número 66 de Podcast Oyo, el podcast sobre el karate y sus practicantes. En el episodio de hoy hablaremos sobre Shito Ryu, el estilo tradicional creado por Mabuni Kenwa Sensei, y para ese efecto tenemos la presencia de José Navarro Parra Sensei, un séptimo dan de Shito Ryu. También tenemos los dojo apuntes de Gerardo Valves Sensei, donde nos habla sobre las distintas etapas en el entrenamiento, ¿no? El episodio de hoy se llama Los 6 grados del entrenamiento. Como siempre, continuamos nuestra colaboración con la revista Mokusou, y esta semana podrás leer sobre la limitación está en nosotros, un artículo que nos invita a reflexionar sobre cómo debe ser la práctica y sacar nuestras propias conclusiones. También presentamos el libro Kiai, Aventuras de Defensa Personal, un contenido ameno, divertido y diferente. Kiai rompe con los estereotipos y la solemnidad con los que usualmente se presentan a las artes marciales. Kiai es una fotoaventura con técnicas reales y un toque de humor. ¿Cómo entrar en calor para no lesionarse? Javier Meneses Pinto Sensei, practicante de karate okinawense, licenciado en kinesiología y especialista en rehabilitación deportiva y de artes marciales, nos explicará paso a paso un tema fundamental, la entrada en calor. Como todas las semanas, nos puedes escuchar por todas las plataformas de podcast y, por supuesto, en la página de la revista Mokusou en mokusou.ar. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo. Hoy tengo nuevamente a José Navarro Parra Sensei desde España, desde Sevilla, con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el estilo de karate Shito Ryu, y la razón por la cual tengo a Navarro Parra Sensei aquí es porque es un séptimo dan de Shito Ryu, es un maestro de karate con muchas décadas de entrenamiento y conocimiento, y bueno, es el estilo que practica. Bienvenido, Sensei. Hola, buenos días, Jorge. Bueno, seguimos con la serie. Sí. Necesitamos, bueno, la idea es presentarle el estilo, un poquito de la historia, un poquito de lo que lo conforma, lo diferencia al estilo Shito Ryu. Y yo sé que es algo que a ti te ha preocupado también, el definir en la mente de tus alumnos lo que es el estilo que entrenan en la escuela que estudian. Bueno, Sensei, tienes las manos libres. Sí, bueno, para los oyentes que no conozcan el estilo, raro es porque es uno de los estilos, si no quizás el más que se practica a nivel mundial, más conocido, que más se practica a nivel mundial, porque abarca muchos espacios. Shito Ryu abarca la parte tradicional, también abarca un poquito la parte deportiva, tiene una vertiente también de Do. Entonces, bueno, digamos que es un estilo que se ha expandido en diferentes áreas. Entonces, bueno, fue creado por Kenwa Mabuni a partir de su entrenamiento con diferentes maestros, entre ellos Higaona, Nahate y Tosu. Bueno, estuvo practicando con líneas Shuri y demás. Entonces hizo una fusión entre esos diferentes sistemas de entrenamiento y creó lo que se llama el Shito Ryu, ¿no? Es muy extenso en cuanto a katas, es quizás el que más. No creo que haya un estilo donde tiene más katas. Era un coleccionista de katas, o una cuestión quizás de inquietud personal, ¿no? De que las katas no se perdieran. Pero también me resulta un poco raro porque muchos eran readaptadas, ¿no?, al propio estilo. Con lo cual no sé si realmente esa idea que se dice de que coleccionaba katas para que no se perdieran es verdad o no, en cuanto a que muchas katas la modificó, adaptándola a su propia forma de entender el karate. Hay poca información de Shito Ryu, hay más no es uno de los estilos donde puedas encontrar mucha información, pero bueno, la poca que hay define bastante bien lo que es el estilo. Algo que me llama la atención del Shito Ryu, porque en su génesis es un
es un estilo de karate netamente okinawense. Ujú. Pero en su versión moderna, me, me parece que tiene todas las cualidades o todo lo que define al karate japonés. Es como que ha tenido una metamorfosis, ¿no? Sí, es lineal, ¿vale? Es mucho más lineal que cualquier estilo okinawense. Y llama un poco la atención porque si observa las características del estilo que dejó escrita el maestro, tiene muy poco que ver con la forma de realizar hoy día Shitoryu. Y donde más se nota es en la línea Naja, ¿no? Que se ve que también es mucho más lineal, porque Shuri es un poquito más estándar, y aunque también se nota, porque bueno, la parte de Shorin Ryu ahí no está presente, es todo muy, muy lineal. Yo diría casi, no sé si los oyentes están de acuerdo, que si estiras un poquito más las posiciones en Shitoryu, se parece mucho más a Shotokan que a Shorin Ryu. Ujú. Y Naha es también muy lineal, falta un poquito de fluidez. Yo creo que sí, que ha tenido mucha influencia de la parte japonesa. Bueno, eso ya se sabe, históricamente era pro japonés y quizá eso también influyó, ¿no? O a lo mejor también dijo, bueno, para que no desaparezca el estilo como tal, me uno a esta corriente Ujú. y se expande, ¿no? Sí, Mabuni Sensei fue aparte muy influyente en el karate de otros maestros, no solamente dentro del Shitoryu, ¿no? Digo, si bien tengo entendido era compañero de Funakoshi, Uh -huh. este, y sé que desde mi estilo, el Wado Ryu, Otsuka Sensei entrenaba también con Mabuni. O sea que eh, hay muchas escuelas que han sido influenciadas por el pensamiento y la técnica de Mabuni Sensei. Uh -huh. Exactamente, sí. Sí, supongo que en aquella época como mucho practicaban juntos, pero el Chitorri concretamente, si quería tener esa colección de katas, no tenía más remedio que aprenderla de aquellos maestros que la sabían. Entonces, bueno, la relación entre unos y otros era muy fluida y se nota, ¿eh? Además, en Chitorri muchos conceptos también son muy parecidos a los que tienen otras escuelas y en algunos aspectos casi son gemelas. ¿Eh? Hay movimientos que se interpretan o conceptos que se interpretan que los puedes observar claramente en otros estilos, ¿no? Mm. Sensei, tú nombrabas de que quizás en la versión moderna del Shitoryu hoy no había tanta diferencia entre la expresión técnica de Yuri y Naja. ¿A qué se debe eso, te parece? Yo creo que la estandarización un poco. Naja, hay que tener en cuenta que Naja es un estilo difícil. Yo recuerdo un maestro de Goju, no, recuerdo lo que dijo, pero no recuerdo el nombre de ese maestro, que cuando le llegaba gente de otro estilo a practicar con él, él no los entrenaba, se lo delegaba a sus alumnos, porque decía que los automatismos físicos que tenía el movimiento de Naja eran tan específicos que si no empezabas con Naja era complejo, ¿vale? Mientras que Shuri es como más accesible quizás, ¿no? Es más lineal, más accesible. Y entonces, bueno, lo que yo he observado es que la gente que hace Shitoryu y trabaja la línea Naja, no trabaja realmente la línea Naja, sino que trabaja con conceptos muy de Shuri. A lo mejor conceptualmente sí. Por ejemplo, se dice movimientos más fluidos, más cortos, concentrados, etcétera, etcétera. Pero ese juego de tensión y relajación que requiere Naja no se expresa del todo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en una posición de Shuri, que es muy lineal, un Sanshin también se ve como muy lineal, ¿no? Es tantos grados, cuando el Sanshin concretamente del escuela Naja es más una sensación que una estructura corporal, ¿no? Y, y entonces a mí cuando yo enseño, por ejemplo, a mis alumnos más, sobre todo a los más infantiles, le enseño Shuri, cuando tienen que dar el salto a las escuelas Naja, les cuesta un montón. Entonces, bueno, he tenido que diseñar un poquito y un programa de intermedio, digamos, ¿no? Para que entiendan los conceptos de Naja y el salto no sea tan dramático. Pero digo, parece ser un tema bastante común, digo,
¿no? También en el Goju, que vendría a ser el estilo duro y suave. Ujú. Lo que normalmente se ve es más la dureza, se expresa más la dureza que la suavidad muchas veces. Mm. Aunque para mí uno de los mejores técnicos que he visto en mi vida que sabía expresar el balance entre la suavidad y la dureza era del Goju Ryu. Pero digo, me refiero a la norma, ¿no? El karateca normal. Muchas veces quizás se enceguece con la potencia. Y en el Shito me parece como que parece un poquito lo mismo a veces. Digo, tiene unas posiciones muy, muy marcadas. El Nekoashi de Shito es casi como, digo, dibujado, digo, parecen muy, muy Sí, marcados, pero ¿no? del sheet actual, si tú ves la foto de Mm, Maestro Mabuni en posición de Neko Shidashi ujú, y es totalmente natural, no hay esa exageración, ¿no? de flexión del pie en punta, de la mm. espalda recta, sino que es una posición de absorción más bien y se le ve muy, muy natural. Quizá la parte de Naja de Shitoryu se necesita de más nivel interno, Mm. de más experiencia, de más madurez como Budoka para llegar a entender y que no se convierta solamente en gestos a los que se le llama Naja porque hay una estética un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, en Naja se da diferentes características, ¿no? En el Suki, por ejemplo, mientras que en Shuri se coordina el brazo y el puño, van a la vez. En Naja primero llega a la cadera y justo en el momento de asentarse es cuando suelta el cuerpo, ¿no? Esa forma puede parecer un poquito descoordinada en cuanto al gesto, pero ahí se ve claramente eh, eh, la madurez del movimiento, ¿no? ¿Qué estás buscando? Que no es solamente llegar con el brazo, sino que lo que intenta es sentir el movimiento, de dónde parte la fuerza, de dónde llega, cómo hay un aumento de velocidad. Ahí se nota, es una de las partes que se nota bastante cuando una persona está haciendo el Naha de forma profunda o está un poquito influenciado por el sistema de Shuri, ¿no? Que le cuesta trabajo esa coordinación jerárquica, ¿no? De energía. Sí, digo, Naja tiene unas características y unas metodologías que apuntan, por lo menos inicialmente, a una parte más interna, ¿no? Por ejemplo, también el trabajo de respiración es mucho más pronunciado en las escuelas de Claro. Naja, ¿no? Tú ves el ritmo, por ejemplo, de un kata de Naha, que en teoría debería ser más lento, más tranquilo, más pausado, porque estás pensando en muchos factores a la vez, entre ellos la respiración, no puede ser una respiración agitada, Mm. y un kata de Shuri, que es mucho más dinámico, y ahí también se nota la influencia del aspecto más japonés bueno, que está más vinculado con Shuri, ¿no? Con Shurite que con Nahate. Y, y es como se come el ritmo natural del katana. Después, evidentemente, habrá gente que no, que haya investigado mucho y que profundice, pero como norma general suele ocurrir que, Pero, se- que, no, que no se llegue a profundizar del todo en un kata porque tiene muchas influencias del otro estilo. pero puede ser que al Shitoryu sea un, un sistema tan profundo y tan amplio a la vez que sea difícil, o que por lo menos que lleve muchos, muchos años de práctica antes de empezar a llegar a este tipo de profundidades de las que estamos hablando, porque hay tanto material y tanto concepto. Claro, hay muchos principios. Si tú tomas, por ejemplo, en Chitorrio existen proyecciones, existen lucesiones, existen técnicas de agarre, de desgarre incluso, ¿no? Estrangulaciones. Pero cuando observas a la gente hacer catas, casi todo es percusivo, son Mm, golpes. No hay una manifestación externa de esto es para tirar, esto es para empujar, sino es defensa-ataque. Defensa-ataque. Más lento, más rápido, con más tensión muscular, pero cuando se está pensando a lo mejor en un movimiento, el, el, no se acaba de expresar bueno,
esa función técnica que se exige, ¿no? Ujú. Y, y en parte, como lo dijimos antes, ¿no? Porque también las catas de Shitoryu se han modificado y a lo mejor eso hace que también se hayan perdido muchos elementos. De esta forma, date cuenta que para una persona ser experto en muchas cosas tiene que practicar ese aspecto de la práctica. O sea, uno haciendo karate adquiere unas condiciones, adquiere unas cualidades y unas funciones técnicas. Pero no tiene por qué ser un gran barredor, un gran luchador, ¿no? Por llamarlo de esa manera. Y entonces trabajar de forma específica en ese aspecto no se suele hacer. ¿eh? El, 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 el Shitoryu, desgraciadamente, se ha convertido en un estilo muy estandarizado y los patrones de entrenamiento o las metodologías de entrenamiento son muy parecidas a otras escuelas. Bueno, yo creo que la metodología que se practica o que se enseña en Shitoryu es japonesa, no okinawense. Okay. Y desde el punto de vista pedagógico, en tu dojo, Sensei, Uh-huh. ¿cuál es la introducción? ¿Entran por Shurite o por Nahate? Sí, entran por Shuri, Okay. pero con matices. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, es más fácil Shuri, es más asimilar. Porque para trabajar Naha en profundidad tiene que tener otros elementos diferentes que, bueno, que necesita de un cierto tiempo. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos lo que son Fukyo katas, que son katas como de progresión, que existen dentro de Shitoryu, pero que más o menos hay tres. Está el Fukyo kata Aichi, después el 2, el Ni, que es Gekisai, el famoso Gekisai, y alguno más. Yo tengo diseñado 5 katas-fukyo donde los primeros katas son shuri y los dos últimos ya contienen elementos de naha, basado un poquito en la estructura del primer fukyo, ¿no? Del Taikyoku de algún pinan, del pinan nidan, Heian Shodan, ¿no? Para los que hacen otra escuela. Después, a partir de ahí, tengo otros 5 fukyo, pero de la línea naha, donde la dificultad técnica no es grande, pero ahí sí empezamos a introducir elementos. Hay un cambio de posición, un cambio de ritmo, donde los elementos internos también intervienen, la respiración, ¿no? Y ahí tengo los dos, Gekisai, Gekisai Dai, Gekisai Ishi, trabajado desde un aspecto Naha, Sanshi Tensho, como algo fundamental para el trabajo de conciencia muscular y respiración coordinada. Y también incluyo Saifa, que es un kata del maestro Mabuni, pero un poquito readaptado. También, y entonces, cuando tienen aproximadamente cinto azul o cinto marrón, tienen bastante asimilado el concepto de Churi y el concepto de Naha, porque no hay, las katas son básicas, digamos, es un trabajo específico de tomar conciencia de lo que es Churi y lo que es Naha. Y evidentemente los bunkais también, ¿no? O sea, introduzco la forma de bunkai, diferencio también cómo trabajamos en una distancia o trabajamos en otra, cómo trabajamos eh, las técnicas de una manera o de otra. Y la verdad es que está funcionando. Funciona. El salto, como decía antes, no es tan drástico, ¿no? Porque sales de un Basai Dai a un Seienshi, ¿no? Mm. ¿Sabes? Y la verdad es hay mucha diferencia, no solo en la cuestión técnica, sino en el concepto. Y entonces tenemos ese trabajo que la verdad que está funcionando muy bien. Sensei, ¿ustedes practican y estudian todos los katas de Shitoryu? No. No es una cuestión de falta de tiempo, es porque consideramos que no es necesario. No, nosotros no somos coleccionistas en este caso, ¿no? Sino que yo elijo las catas. Normalmente enseño las catas que practico, que suele ser unas 8 o 9, no hay más. Y ahí profundizamos, porque a nosotros lo que nos interesa es profundizar en los principios que dejó el maestro Ken Mabuni, no en las catas, porque ahí ya lo escribí, creo que tú lo leíste, donde yo hacía una reflexión que basado en experiencia personal, ¿no? Cuando alguien le dice que hace Shitoryu,
alguien, bueno, hay muchas catas, ¿no? Ujú. Y, qué pena, ¿no? Que se piense que de forma tan simple, ¿no? En un estilo que tiene mucha profundidad. Y entonces nosotros trabajamos sobre los principios que consideramos que el maestro, bueno, que dejó escrito o que consideramos que es el estilo Shitoryu en su máxima expresión. Y entonces, bueno, yo selecciono una serie de katas donde trabajamos esos principios. Después, una vez que hayamos profundizado, se puede también expandir, no hay problema o sea, no es que no podamos aprender otras catas, hacemos esta y las demás no, también se puede, porque no dejan de ser herramientas que nos pueden ser útiles, pero no es nuestro principal objetivo el conocerse todas las catas. No asociamos conocimiento del sistema con número de catas. Esa es una posición, digo, desde afuera, es una de las, los que estamos afuera del estilo de Sisto Ryu, es una de las críticas que, sin conocerlo, pero desde afuera podemos decir, pero ¿cómo puede un estilo tener más de 100 catas? Digo, yo provengo de uno que tiene 9, y hay estilos que tienen 3. Shotokan me parece que tiene 26, digo. Eh, y entonces uno desde afuera piensa, pero ¿cómo voy a aprender 100 catas? ¿Cómo voy a estudiar 100 catas? Digo, no puedo profundizar en absoluto. Claro, pero más que por qué, para qué, ¿no? ¿Para qué hay que aprender tantas catas? De esta forma también hay una cierta presión dentro de Shitoryu, ¿vale? Porque se asocia el número de catas con el nivel. Mm. Y incluso cuando alguien de Shitoryu se dirige a ti, te pregunta, ¿sabes esta kata? ¿Trabajáis esta kata? ¿No? Mm. Y claro, mucha gente a lo mejor si se siente presionada dice, pues yo no, no, o sea, ¿no sabes esa kata? Ujú. Si esa era de no sé qué, no sé, entiende, ¿no? Y entonces se está hablando un lenguaje muy simple, es una forma poco reflexiva es como preguntar qué cinturón tienes, ¿no? Es decir, depende del cinturón que tengas, pues de alguna manera, pero asociado a las catas. Y da un poco de pereza, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si te hace esa pregunta es que no ha profundizado. Mm. Y si no ha profundizado es difícil hablarle de que no es necesario no solo tantas catas, sino que con una podrías estar mucho tiempo, no hay problema. Yo tengo de esas 9 catas, 10 catas que yo hago habitualmente como mi sadhana, ¿no? Como mi práctica habitual, que después hago otras, ¿vale? Eh, eh, no, hay algunas que las practico más que otras y donde profundizo, porque siento, esto es como el alimento, ¿no? Cuando tienes una barriga, no delicada, sino una barriga sana, cuando comes algo que no está en condiciones, pues te lo hace saber, ¿no? Pues aquí igual, yo hay catas que me dicen más que otras. Y claro, no es necesario. A veces no hablo de catas complejas, sino de cómo yo entiendo el karate y como lo entiendo, pues elijo qué tipo de catas hago. Bueno, lo que tiene de bueno un sistema tan extenso es que el palete, ¿no? Del cual puedes elegir es muy extenso, ¿no? Tienes muchas opciones. Sí, pero hay muchas catas que yo no las entiendo porque dentro de la línea Shuri no son de las más avanzadas y otras que dentro de la línea Naja tampoco son de las más avanzadas. No sé si me explico. Es decir, una cosa es que sean formativas, que sean catas formativas, porque bueno, estás dando clases y tienes que formar a la gente y entonces tienes que darle unas herramientas que les sean accesibles para aprender. Pero es que hay catas que están puestas ahí sin necesidad, porque no son formativas, no son básicas de formación, pero hay catas más avanzadas, porque están esas catas ahí, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Al menos eso es lo que me ha dicho me ha dicho mi experiencia, ¿no? Creo que son más de colección, ¿no? Que de algo que te vaya a servir realmente, ¿no? Sí, digo, es muy posible que haya habido un sentimiento de responsabilidad histórica por parte de Sí, Mabuno Sensei seguramente. para guardar estas cosas. Sensei, ya hace tiempo estaba viendo un video tuyo en el que tú describes, si mal no recuerdo, 5 principios de defensa de Shito Ryu, que si bien los reconozco en lo que hacemos también en el Wado Ryu, pero
los describimos de forma diferente. Me acuerdo, uno de ellos puede ser que se llamara Raka. Sí, Raka. ¿Podrías hablar un poquito de estos 5 principios de defensa del Sí, sitio? bueno, son formas defensivas, se le aplica forma defensiva, donde esas defensas cumplen, digamos, un requisito táctico. Entonces, una de ellas, la que tú dices, Raka, es cómo interceptar. Es decir, pegar tan fuerte la defensa que casi se convierte en un golpe, ¿no? Que al otro se le quite las ganas de volver a golpear. Esto yo lo he practicado, pero tiene una utilidad relativa, ¿vale? Porque aunque conceptualmente sí se queda claro el concepto, pero a la hora de aplicarlo tienes que hacer trabajo de endurecimiento, ¿eh? Que eso en Shitoryu también se está quitando un poco si se mantiene en otras escuelas, Shitoryu y demás, de Kyokushin. Tú tienes que tener un cuerpo poderoso como para cuando el otro venga, hacerle una defensa y que el otro le duela, ¿eh? Y además conocer determinados puntos de presión, donde se golpea. Yo recuerdo que tengo la habilidad de golpear en la zona de la muñeca, en esta zona de aquí, me gusta huesecito, que cuando el otro viene muy fuerte, pues se le quita un poquito las ganas, casi se chocan. Entonces hay unas técnicas de esquiva. La esquiva también hay unos ejercicios específicos en Shitoryu que son de esquiva, pero nosotros, bueno, trabajamos la esquiva de forma diferente, ¿eh? De lo que se trata es más que de la forma de la esquiva, de la kata de la esquiva, es de esquivar de verdad. Y eso significa también un trabajo específico de esquiva, donde bueno, el cuerpo tiene que saber moverse, tener mucha habilidad. La esquiva además es pasar de una posición de desventaja a una posición de ventaja, no solamente es quitarte del primer golpe, sino que inutilizar un segundo golpe del oponente. Entonces ahí, bueno, incluye ya también un movimiento corporal muy determinado, ¿no? Técnica de dejar pasar, de absorber y golpear, de, de golpe y defensa y golpe es lo mismo. ¿Vale? Este es más difícil porque uno puede golpear y defender y golpear a la vez cuando se te ataca el típico clásico Oizuki, donde tú vas defendiendo y vas golpeando a la vez, ¿no? Pero cuando los golpes son más reales es difícil hacer defensa y ataque a una sola vez. Lo que sí se hace una anticipación de cubrirte, ¿eh? Te cubres y entras hacia el otro y le golpeas. Entonces ahí el concepto de defensa está un poquito también, creo, mal entendido. Es como defender y golpeo, más bien es cubrirte, cubrir ese hueco donde el oponente puede entrar y tú le golpeas, ¿no? Es un poquito esa idea en ese concepto. Pero ya te digo, como estos conceptos se trabajan desde un punto de vista de Quijón o de Ippon Kumite, yo te ataco, tú me haces esto. Y no desde el combate libre, pues la estrategia, se trabaja el concepto, pero falta la función estratégica, que es lo que nosotros intentamos trabajar a través de esos conceptos. Y siguiendo tu línea de pensamiento, Sensei, ¿cómo se pueden, bueno, no sé si se hace, pero se usan estos conceptos en el karate deportivo, en el comité deportivo? Y si se usan, ¿cómo se puede usar? Sí, bueno, las esquivas sí, se suelen usar de forma natural. Además, yo creo que la esquiva es algo natural. Es, 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 es algo que, bueno, cuando ves venir algo te quitas, ¿no? Pero ya te digo, en nuestro caso las esquivas no es solo evitar el golpe del oponente, sino anular la posibilidad de ataque del oponente. Y entonces a veces es quedarte en el sitio y simplemente hacer un movimiento de serpiente que nosotros le llamamos, ¿no? Se hace en poseo de girar, me quito lo mínimo para luego entrar. Y eso sí necesita de una práctica específica. Eh, creo que es fácil defender a un competidor porque como se estiran tanto y lo que intenta es llegarte a tentar, entonces es fácil, quizás sea muy fácil de defender. A una persona que está cerca, que se acerca a ti y hasta que no esté en tu distancia no te va a golpear, es mucho más complejo, ¿no? El tema de interceptar, sí, también. Yo creo que en el karate deportivo sí hay muchos conceptos de este tipo de defensa que se pueden aplicar. Por la forma de ataque del oponente. Es mucho más difícil cuando se trabaja en corta distancia, por ejemplo,
Cuando estás en un cuerpo a cuerpo, ahí sí es un poquito más difícil. Pero claro, se puede utilizar porque no dejan de ser principios universales, ¿sí? No son algo... digamos que la necesidad ha creado ese concepto defensivo. Y claro, cuando alguien te ataca y tú tienes la oportunidad de esquivar, pues te esquivas. O si tienes la oportunidad de anticiparte, te anticipas. O de dejar pasar, te deja pasar. Pero en un combate un poquito más sucio es más complicado aplicarlo. Sí, la intencionalidad del ataque siempre es decisivo, ¿no? Una Claro, cuestión es intercambiar técnicas controladas o más o menos controladas y con una intención de control. Y claro, hay un concepto que es defender y pegar a la vez. Es muy difícil, mm, tal como se entiende en karate, porque hablamos de que estoy defendiendo y golpeando, pero no es defender, no significa ir hacia el ataque del oponente. Pues estás cubriendo y golpeando, eso sí se puede trabajar perfectamente. exactamente. Entonces creo que hay un poco de cara al combate libre o al kumite más real, ¿no? Incluso a la defensa personal, como queramos llamarlo, hay una ruptura Mm, táctica, porque se entiende siempre desde el aspecto técnico de karate, como karateka, ¿no? claro, exactamente. Y aparte también en los tiempos, digo, yo siempre noto en la charla, en el intercambio, en el debate, siempre hay como una una menospreciación del gono-zen, ¿no? O sea, del tiempo básico de recibir y dar. Pero en un combate a, a full, o sea, en un combate de contacto pleno y con intencionalidad plena, la gran mayoría de las defensas y los contraataques terminan siendo gono-zen, o sea, ¿no? O sea, encajando y respondiendo, porque la intencionalidad del daño es tan grande que no se puede ignorar la defensa, ¿no? Claro, más se piensa solo en un tiempo. Es decir, el otro te hace tal y tú haces tal defensa, ¿no? Mm, Pero no es verdad, nadie te va a atacar un solo golpe. exactamente. Sobre todo si te casa el primero, va y por un segundo el Mm, tercero, te va a trabajar de forma descontrolada. Entonces, y además cuando se ha iniciado un combate, o adoptas tienes dos opciones, o adoptas, o no sé, espera por las características que tú tengas, el otro sea más grande o porque te interese tácticamente, esperas que el otro te ataque para ir a por él o vas a por él, no hay más. exactamente. O sea, o Totalmente. atacas o defiendes, no hay más. Exactamente. Este, Sensei, Sí. yo sé que tú tienes también una larga historia en otro estilo, entonces quería preguntarte, ¿por qué Shitoryu? Sí, porque para mí buscaba algo más sobrio, más antiguo, más okinawense. Yo hacía Shotokai, que es un karate muy japonés, muy japonés. O sea, es quizá de lo más japonés que haya. Y se puede igualar casi o superar incluso al karate Shotokan. Y yo tenía otras necesidades, porque veía que el movimiento que yo trabajaba tan lineal no me llegaba del todo. Y entonces, bueno, empecé a trabajar Shitoryu, primero casi por azar, porque un compañero mío, que dábamos clase en el mismo polideportivo, era sexto dan de Shitoryu, y cuando vi lo que hacía dije, uy, eso se parece bastante a lo que yo busco. Y entonces, por lo que yo busco, por la forma de ser que tengo, y me gusta más ese karate profundo, antiguo, que no tan técnico, no tan físico. Después, al final no tuve que buscar otras cosas también porque quizás soy muy exigente en lo que busco y no me quiero quedar solamente en las apariencias o en decir yo hago tradicional porque hago shitorio. No necesariamente haces tradicional porque haces un estilo, haces tradicional porque cumple una serie de requisitos tu práctica. Sí, bueno, el tema de lo que es tradicional ya es casi indiscutible porque hay tantas visiones de lo que es el karate tradicional. Eh, incluso, bueno, lo estaba hablando también con otros participantes aquí del podcast de que, bueno, qué es tradición. Y bueno,
todos los estilos que han existido X cantidad de años se pueden decir tradicionales, Mm. pero no es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Yo entiendo Claro. perfectamente a lo que tú te refieres, Sensei, pero digo, el problema es que el oyente le va a poner su significado a la palabra tradicional. Sí, porque yo me de- no es porque sea tradicional, sino porque tiene una serie de principios que a mí me atraían. Mm, Entonces, si eso está incluido dentro de lo tradicional, bienvenido sea. Pero yo no me defino, mi karate es mejor porque es tradicional y es peor porque pertenece a otra tradición, o simplemente no lo interpreto como lo que es un karate tradicional, ¿no? Etcétera, etcétera. Sino que la forma de movimiento natural, conceptual, eh, 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 veo que me lleva más a un sitio que yo quiero que a otro. Eso ujú, es como coger dos caminos. Yo tengo dos caminos y si quiero ir a un sitio, pues tengo que hacer una cosa, y si quiero ir a otro sitio, tengo que ir a otra cosa. Entonces yo rechacé el estatus incluso, ¿no? Yo era una persona importante dentro de la escuela y ya era avanzado, o sea, la gente de hecho se molestó, ¿no? Es que si te vas nos deja como un poco huérfano, no sé. mm. Pero claro, esto no es una cuestión personal, ¿sí? Esto no... Claro, bueno, pienso que en ese sentido, Sensei, tú tienes una posición que no es la norma y la cual yo comparto también, o sea que la norma es una visión federativa del karate, ¿no? Y en cambio, tanto tú como yo tenemos una visión personal, individual del karate. Pero, y pienso que, no sé, lo veo a la distancia, no sé si es así, pero parece como que el karate federativo, especialmente en España, tiene gran representación del Shito Ryu. Sí, sí, el Shitoryu durante una época se ha impuesto como... Es que en la zona que yo vivo de España, por las características personales que tenemos aquí, la idiosincrasia de la región, digamos, no somos gente muy competitiva. Mientras que el Shitoryu se afincó un poquito más en el centro y en el norte, donde sí, donde hay mucha guerra interna de federaciones, etcétera, etcétera. Pero también organizativa. Hay asociaciones que son más competitivas que las propias federaciones, ¿no? Hay mucha jerarquía. Y, y entonces, bueno, de hecho yo, cuando empecé a practicar Shitoryu, yo era primer dan de karate. Y entonces, bueno, tenía unas ciertas cualidades para el kata y nada más que me vio este hombre me dijo, uy, tú vas a competir. Ujú. Y yo entrenaba fuerte y aprendía las katas, y porque se da la curiosidad de que a pesar de que en principio el Shitoryu es expansivo, no hay que verlo, la cantidad de principios que tiene y de katas, la competición es al revés, reduccionista. Entonces, por época, pues se practican tres katas: Seiyenshin, Sepai y Pasai. Cuando hay un campeón que presenta tres katas, pues van cambiando como las katas que están de moda, ¿no? Ujú. Entonces yo recuerdo que en aquella época era Sepai, Seiyenshin y Goju Shiho, creo que era la siguiente. Y nada más que practicábamos eso. Entonces a mí me aburría tremendamente. Y cuando me veía llegar a la competición, mientras que estaban nerviosos, pues yo me sentaba allí a beber agua, miraba, ¿no? Y no le pareció que la actitud que tenía que tener un competidor, ¿no? La, la compromiso, ¿no? Ujú. Y yo le dije, es que yo no puedo tener compromiso en algo que no creo. Ujú. Y entonces, bueno, dejé de competir y me dediqué a un karate, a un shitoryu más profundo, ¿no? Afortunadamente, claro. Me sirvió el entrenamiento, que sí, que los entrenamientos siempre son buenos y hay que, sobre todo a nivel de forma, a nivel de estética, hubo ahí, pero no es lo que yo buscaba. Y te estoy hablando que tenía veintitantos años, que Ujú. no es que no me interesaba para nada el karate competitivo, porque no era lo que yo buscaba. Es extraño que en determinada época, bueno, yo también empecé a entrenar karate en los años 80 y, y yo antes de entrenar, o entrar a un dojo por primera vez, había leído un libro de Funakoshi, el karate de Nimon. Entonces ya mi cabeza ya venía formada con toda esa mitología, ese ethos del karate okinawense. Y nunca me sentí en casa con toda la parte de la competencia y todo eso, ¿no? Los paralelos que se dan entre nosotros en Sei.
Y también me reconozco lo que dices en cuanto a que hay mucha competitividad en España. Yo siempre estaba convencido que el pueblo que estaba más en guerra con sí mismo era el uruguayo. Hasta el ir a España y me di cuenta que nos ganaban. Este, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Eh, pero el Shito Ryu, en cierta manera, ha sido como la biblioteca de Alejandría de los katas del karate, ¿no? ¿Y no te parece que hay un valor en eso también? Sí, yo creo que sí. Yo creo que para mí que un estilo tenga muchas catas no es ningún problema. Es simplemente que, bueno, que están ahí. Yo creo que sí, que de alguna manera ha sido el estilo que ha mantenido muchas catas a flote, que se hubieran perdido, ¿no? Y eso también tiene valor, claro. No es negativo. Negativo. Lo negativo es pensar que hay que practicar todas las catas sí o sí, ¿no? Es como, pero bueno, están ahí y uno, igual que cualquier técnica, o sea, de pierna, hay muchas técnicas de pierna, pues uno elige qué técnicas practica y qué no practica. Mm. Entonces, como algo histórico me parece muy interesante, ¿eh? Que haya muchas catas, no le veo ningún inconveniente. Y Sensei, teniendo la experiencia que tú tienes y habiendo elegido el camino que elegiste, ¿cómo se perfila tu dojo hoy? Donde entrenan Shito Ryu, ¿tienen una gran actividad deportiva? O, o solo es No, nosotros entrenamiento? no hacemos deporte, nosotros no trabajamos el karate deportivo, no, nunca, o sea, no lo hemos practicado nunca y a veces parece que cuando hace un estilo como que ya tiene el sello de identidad, ¿no? Y bueno, con ese sello de identidad también competimos, ¿no? Porque es bueno. Mm, No, nunca he creído en esas cosas. Yo enseño el karate que creo y que practico mm. y no hay competición de ningún tipo, ni siquiera en el dojo a nivel cerrado. Es otro aspecto que es mucho más clasista, quizás. más clasista, pero yo apuesto por un karate más allá de las modas, que es un karate íntegro, integral, donde una persona vaya ahí, independientemente de sus cualidades, se sienta integrado y que sepa que el karate le es útil y que hay, ¿no? Y que no tiene que ver nada con si gana o si pierde competiciones o si el karate hay que mantenerlo, si hay competiciones. No creo mucho en esas cosas. Vamos, de hecho, no competimos. Tú me dices un karate clásico, tampoco exactamente, porque nosotros somos un dojo donde tenemos un grupo de estudio y entonces vamos incorporando y quitando cosas a medida que nos va sirviendo en el camino. Y no nos importa que sea de otra escuela, de otro estilo. Si el concepto vale, lo introducimos. Entonces, para mí eso también es Shitoryu. Shitoryu es, igual que el maestro introducía elementos de katas nuevos, pues si nosotros vemos algo que nos es útil, lo introducimos, no hay ningún problema. ¿Eso no te parece que quiebra con la visión de que el Shito Ryu es y debe solamente ser el aspecto técnico que introdujo Mabuni Sensei? Bueno, sí, quizás eso pasa en todos los estilos, no Sí, sí, solamente. claro. Pero yo no me identifico ya, como te he dicho, con la técnica de Shitoryu. Mm, Yo me identifico con los principios de Shitoryu. Entonces, a veces uso el término Shitoryu, bueno, porque lo que hacemos realmente, ¿no? Forma parte de la raíz. Pero no estoy atado a una manera concreta de interpretar un movimiento, porque si yo veo las fotos del maestro, no se parecen nada a lo que hacen hoy. a lo que hacen hoy. Entonces, mi referencia no va a ser campeón olímpico que es Shitoryu. Mm, Mi referencia siempre va a ser las fotos que yo veo en el maestro. Y lo que yo veo es mucho. Veo naturalidad, veo comprensión, veo estabilidad, veo que esas fotos que yo observo en los libros estos antiguos que hay, en la poca información desgraciadamente que hay, sí se parece mucho a lo que él dice. mm. O sea, lo que hace y lo que dice sí tiene mucha relación. Es que, claro, sí,
A lo mejor hay que hacer como una revisión de qué es Shitoryu. Ujú. A lo mejor ahí es donde está el problema, ¿no? Que lo que yo llamo Shitoryu no tiene que ver nada con lo que los demás llaman Shitoryu. Claro, bueno, esa es una discusión que es pertinente a la concepción de todos los estilos, ¿no? ¿Cómo se define el estilo? Lo definimos por el currículum técnico que X Sensei registró en la Botokukai en su momento, o lo definimos por la aplicación de los principios que Sensei describió, ¿no? Y si es por los principios, la expresión técnica invariablemente cambia de acuerdo a la situación, de acuerdo a la persona, de acuerdo a la edad. Digo, em, en cambio, si se describe y se define un estilo desde el por sus parámetros técnicos, es inamovible, es invariable. Claro. O por lo menos esa es la intención, pero vemos que incluso aquellas escuelas que definen el estilo desde sus parámetros técnicos tienen hoy, con el correr de los años, grandes diferencias técnicas con la técnica del maestro original, ¿no? Sí, además la comprensión que se tiene de aquello que hacemos, ¿no? Si tú estás trabajando sobre una metodología basado en la técnica, en aprender muchos katas, sabértelo todo, porque para el cuarto dan tienes que saber tantos katas, una forma de colocarse, de expresar externamente el movimiento, claro, te vas alejando un poco de los principios y la comprensión a lo mejor que tienes del Shitoryu está basado en lo que tú haces, Claro. no a lo mejor en la realidad. Entonces, nosotros, es difícil practicar con nosotros porque estamos constantemente cuestionándonos todo lo que hacemos, ¿no? Porque eh, yo que le golpeo mucho al saco y hago mucho contacto, la realidad me dice totalmente algo diferente Ujú. a lo que el estereotipo técnico me obliga, digamos, ¿no? Dentro de un estilo. Entonces, hay que ser muy torpe como para no ver esa realidad y no querer aplicarla, ¿no? Me parece muy poco inteligente. ¿No te parece entonces, Sensei, de que cuanto más se depura la técnica desde una perspectiva estética, menos funcionalidad se tiene? Claro, es obvio. Es obvio, porque la estética se entiende desde un punto de vista simplemente estético. Ya está, o sea que es formalista. De esta forma, también hay que definirlo, porque a mí me parece feo esa forma. Yo, yo todo lo que eh, no vea que tiene una función me parece impostado, me parece un gesto impostado. Entonces, claro, te vas alejando de la función principal. ¿Por qué? Porque para demostrar algo mínimamente tiene que tener una estética. Mm. Demostrar algo externamente a alguien, te dice, mira qué bonito. Pero la función real a veces es fea, Exactamente. es muy fea y entonces, claro, no cumple otros parámetros que no son los que se observan en ese momento, ¿no? Mira, hace unos años, hace unos bastantes años, porque ya se puede hablar de décadas, estoy hablando tranquilamente de 30 y tantos años, cuando nosotros hacíamos exhibiciones, yo siempre hago exhibiciones de lo que hago en clase, nunca preparo ninguna exhibición bonita, Ujú. porque no quiero que alguien vea algo diferente a lo que nosotros hacemos, porque quiero que cuando alguien venga a mi dojo sepa que viene, ¿no? Entonces hicimos con un compañero que nos reuníamos, éramos varios, pero en este caso solamente lo hice con un compañero. Y, y entonces él sí competía. Él hacía un karate más estético, digamos, ¿no? Más de cara a la. Y entonces el trabajo que él presentó en la exhibición gustó más que el mío, porque el que estaba mirando fuera veía la estética. Seguro. Entonces, claro, si no podía comprender lo que nosotros estábamos haciendo, y nosotros lo que estábamos haciendo era movernos y sentir que en cada momento qué es lo que había que hacer, si agachar, tirar, si usar, incluso las aplicaciones, ¿no? El otro era más feo, lo nuestro era más feo a nivel estético.
por eso te decía lo de las modas, ¿no? Claro, si te dejas arrastrar por eso, cada vez quieres ser más bonito, cada vez quieres ser mejor, cada vez quieres ser... Pero a nosotros, a mí personalmente no me interesa lo que alguien que no hace karate me diga, uy, pues tu karate es más feo, más bonito. A mí o sea, no tiene ninguna influencia sobre mí, ¿no? Es decir, la ignorancia, por llamarlo de alguna manera, yo intento que no penetre, ¿no? Digamos, en lo que Claro, yo hago. pero aparte es una falta de sinceridad en algunas cosas, porque un alumno o una persona ve una exhibición donde están dando patadas voladoras y dice, ah, quiero hacer eso. Y va al dojo y lo ponen a hacer milsukis. Digo, porque no entrenan las patadas voladoras en la vida cotidiana del dojo, ¿no? Ni hacen Eh, rompimiento en el dojo, ni nada de eso. Sí, exactamente. es una forma de atraer quizás, ¿no? A un público terminado. Ahí podríamos entrar en matices, qué tipo de público quieres, ¿no? Mm. Y esas cosas. Pero yo personalmente considero que el karate es suficientemente rico como para no tener que falsearlo y que llegue a la gente. Claro, y bueno, y que llegue a la gente correcta, ¿no? Eso es. Queremos atraer a alumnos que vengan dispuestos a profundizar, ¿no? Y a trabajar duro. Y Claro, si no. no es una falta de confianza, o sea, lo que yo hago en el dojo no vale, ahora tengo que modificarlo para atraer a gente. No tiene lógica ese planteamiento. Exactamente. Este, pero podríamos, y acá corro el riesgo de insultar a medio pueblo, pero podríamos decir que el Shito eh, se ha desarrollado en una dirección en la que ha tomado una forma muy estética, muy formal de expresar su técnica. Sí, claramente. Tiene un sello de identidad o sea, cualquiera que vea un Shitoryu sabe que es Shitoryu, porque tiene un sello de identidad muy definido y tiene que ver con esa dirección técnica que abarca prácticamente toda la metodología. Yo recuerdo hacer Mirsuki no para que mi cuerpo se vaya relajando y vaya ajustando y vaya estructurándose, ¿no? Ujú, Sino hacer Mirsuki para mejorar la estética ujú. de la técnica. Sí. Ese es un tema que no solamente achaca al Shito, pero pienso que, o sea, que es común a todos los estilos de karate moderno, Mm. porque no es inherente al estilo, sino que es inherente a las personas que lo practican y a los dirigentes, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Sensei, eh, ¿y cuál es el futuro del Shito? Pues yo creo que está marcado, ¿no? Sí, ha tomado un camino y no creo que vaya a desviarse desde ahí. Va bien, es una forma que tiene su sello de identidad, una manera de hacer, una manera de entender. Como te he dicho, abarca muchos espacios, porque sobre todo el espacio deportivo, que ahí están bastante fuertes. Y el Shitoryu, tal como se ve hoy día, yo creo que ya es el futuro, es el presente y es el futuro. El Shitoryu, tal como yo lo entiendo, pues será complicado, Mm. complicado de que se mantenga, porque la mayoría de la gente no practica esa idea. No, es verdad, aunque el Shito Ryu ha tenido destellos, yo me acuerdo en los 80, en los 90, Mm, había una vertiente dentro del Shito Ryu que se llamaba Shukokai, mm, que era Kimura Sensei que lo tenía, que con una potencia de golpe que estudiaban mucho la plenitud del contacto y la biomecánica de la generación de energía y pegaban como caballos, pero ya eran relativamente populares en Europa por allá por los 80 y los 90, pero ahora Claro, es que no veo. si tú te fijas en las características de Shitoryu, son golpes, es muy poderoso, es muy potente, es muy natural, es rápido, es fluido. O sea, no creo que no estuvieran haciendo Shitoryu ellos. Entonces, No. claro, cuando tú practicas y tienes una metodología basada en los principios de Shitoryu, es un estilo muy poderoso, muy natural y muy poderoso, que fue lo que a mí me llamó la atención, precisamente.
Ok. Yo pienso que el Chito Ryu, como todas las escuelas, ¿no? Tiene todas las herramientas para profundizar y para hacer un viaje de por vida. Y como todo, también tiene un nivel de superficialidad, que es como todo, ¿no? Es como la música. Se puede Claro. escuchar a Bach y a Beethoven, o se puede escuchar a Lady Gaga o el Y además, reggaetón. como es un estilo tan practicado, Mm. claro, a veces cuando se masifica algo, pues también corre el riesgo de que se simplifique, ¿no? Para que llegue a las masas, ¿no? Sí, y eso es un punto que hay que recordar, que el proceso de masificación conlleva por obligación una pérdida de información, ¿no? Eh, pero que pienso que tanto el Shito Ryu como en particular, pero y el karate en general, todavía tienen sensei que tiene acceso a la información profunda. Tú sos uno de ellos, sensei. Este, Así que digo, espero que el futuro no sea solamente la masificación, pero que haya también lugar para la Claro. Hombre, profundidad. hay maestros que yo tengo fe que cuando han dejado de hacer un tipo de karate y ya su edad son diferentes y tienen que modificar sus entrenamientos, es verdad que empiezan a interiorizar, porque bueno, Chitorrio tiene digamos, esos principios donde tú te puedes acoger y perfeccionarlo. Pero eso sí sigues practicando. Mucha gente deja de practicar cuando saca un determinado grado o ha conseguido unos logros técnicos, ¿no? Y entonces, o sea, van a las competiciones, ganan y después no siguen trabajando una línea más profunda, ¿no? Pero si te mantienes en la práctica y eres capaz de ver, el Chitorio en un momento dado te ofrece eso que no, que no a lo mejor le haya cuenta durante un tiempo. Ujú. pero, pero bueno, cada Pero uno. Sí, sí, dime. sí, pero aparte digo, ustedes en España tienen maestros que han estado en el karate ya más de 50 años, ¿no? Que pertenecen al Shito. Me da la impresión de que es uno de los primeros estilos que llegó a España. Ujú. eh, entonces que tiene gente que ha trabajado toda una vida, ¿no? Estudiando Shito Ryu. Este, y bueno, el otro día también teníamos a Ramón Fernández Cid, Sensei, que también es un estudiante, un practicante eh, de Shito Ryu, que también, digo, hablaba justamente de la profundidad del estilo y de la cantidad de información que hay para encontrar ahí. Igual, de todas formas, él salía del estilo para buscar más información, ¿no? Y pienso que eso le pasa a casi todos los estudiantes avanzados, por así decirlo. No hay maestros en mi libro, todos son estudiantes. Pero los estudiantes avanzados a veces rompen el libreto para encontrar otras respuestas o otros matices, ¿no? Sí, como te he dicho, es una manera de interpretar. El Chitoryu no queda exento tampoco de las influencias del karate japonés. Entonces, a veces yo observo que se hablan de terminologías que no los asocio yo al Chitoryu. Ujú. Y digo, eso no está presente en Chitoryu, es algo que se añadió después. Pero Entonces, puedes claro, reconocer el origen de esas influencias. sí, por ejemplo, muchos términos que se usan en Kendo Ujú, se utilizan hoy día en el Shitoryu cuando no tenía una influencia, por lo menos al principio, ujú, que yo no se las reconozco en el tipo de movimiento que se hace en Shitoryu. ujú. Y entonces, términos de competición que son específicos, donde se aplica dentro del lenguaje del Shitoryu, digo, no reconozco yo al Shitoryu con esa terminología. Entonces, claro, no me extraña que uno al final, cuando profundiza, tiene que salir de esos impuestos y lo encuentra en otras escuelas, en otros estilos, en otros sistemas. Sí, el gran tema de los estilos es o sea, qué es lo que queremos con ellos, ¿no? Digo, hay una porción de practicantes que están interesados en preservar, eh, que no haya cambio, ¿no? Y hay otros que van por el cambio, pero van por el cambio en distintas direcciones. Y digo,
Y el gran tema es que la naturaleza, no solamente la naturaleza humana, pero el universo está hecho de una forma que la entropía es la que dicta todo y el cambio es inevitable. Incluso los más ultra ortodoxos que luchan por mantener la técnica exacta, igual se ven diferencias técnicas. Eh, entonces, digo, cuanto más pasa el tiempo, los estilos quizás van perdiendo relevancia y las personas van agarrando más importancia. No sé, es un pensamiento. No, el lenguaje es importante. Yo creo que es la forma que tenemos de comunicarnos, ¿no? Los humanos. El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces, cuando tú introduces una serie de lenguaje dentro de lo que haces, va influyendo, quieras o no, en lo que haces. Y entonces eso va a marcar de alguna manera el camino que los que vienen detrás pues van a tomar. Porque entonces, claro, yo no estoy en contra de esa evolución. Mm, Solo que hay que saber que entendemos por evolución, porque siempre se dice, esto ha evolucionado, o sí o no. mm, Yo veo en muchos aspectos veo cierta involución, ¿no? mm. Tú imagínate que en el Tai Chi, que los que practicamos Tai Chi, ¿no? Y si no, la gente lo ve, ¿no? Que es una forma de trabajar muy específica con el cuerpo. Hay movimientos relajados, fluidos, de látigo, se combina la velocidad con la lentitud, pero no modifican el estado del cuerpo, siempre relajado, ¿no? Alguien llega y le introduce un elemento de kendo, Mm, o sea, no tiene ni pie ni cabeza. Yo claro. considero, entonces, ¿es malo el de kendo? No, lo que pasa es que tiene otro contexto. Ujú. Entonces, a eso me refiero, ¿no? O sea, tú, tú puedes hacer evolucionar el estilo, lo que no puedes es cambiar haciendo otra cosa, porque entonces ya no es Shitoryu. Mm. Y eso es importante también saberlo, ¿no? En qué contexto nos estamos moviendo. Y sobre ese contexto que nos estamos moviendo, tendremos que usar un lenguaje u otro. No podemos usar un lenguaje estándar para todo. O sea, a mí no me puede decir una palabra alguien que sirve igual para Shitoryu, para Shotokan que para competición, Mm. porque entonces estás aplicando, eh, estás imponiendo un contexto. Sí, estás imponiendo conceptos o utilizándolos dentro de contextos para los cuales no estaban pensados, ¿no? Y algunos que ni siquiera son superiores. Quiero decir que No, todavía si lo fueran, pues diría, bueno, vale, pero es que incluso no son superiores, ¿no? O no a los que ya se utilizan dentro de esa escuela. digo, creo que ahí das en el centro de la cuestión de que, bueno, que le atribuimos muchas veces al estilo cosas que no pertenecen eh, y que alguien en algún momento las introdujo por X razón, no necesariamente apuntando a la efectividad o al proceso pedagógico, sino con fines políticos o lo Claro. que sea, ¿no? Sí, hombre, el conocimiento transversal siempre es bueno para todo lo que Mm, hacemos, ¿no? Pero no toda esa transversalidad debería ser aplicada siempre, porque entonces metemos técnicas de Kung Fu, ¿no? Dentro del estilo, como es transversal, ¿no? O metemos... A mí muchas veces cuando se hace cierta comparación, esto es como en boxeo, esto es como en Kung Fu, no, me rechina un poco porque no es igual, porque el tipo de ataque, el tipo de movimientos que se realiza depende de la necesidad. mm. Entonces asociamos, creamos asociaciones de ideas que son erróneas, porque el boxeo puede esquivar de esa manera porque los golpes son de determinada manera. Porque ante un agarre o para que baja el cuello, la esquiva ya no vale igual. Exactamente, o por lo menos Eh, tiene que ser diferente, ¿no? tiene que ser diferente. Entonces, claro, no, a eso me refería. ¿Hay una evolución porque se diga que hacemos como en boxeo? No. Simplemente es que son contextos diferentes. Es que cuando yo te voy a meter un codazo a toda potencia a corta distancia, es muy difícil hacer ese movimiento Mm. de esquiva. Es que hay como una... Eso es una de las cuestiones que a mí me rechinan un poco, no con el Shitoryu en especial, pero Uh con -huh. mucho del karate en general, que la tendencia a no comprender su propio sistema y salir a buscar la respuesta en otro lado.
Entonces, Eso es. Ujú. por ejemplo, la gente que deja el karate para hacer un sistema de defensa personal. Yo, pero no entendiste nada. ¿Qué estabas haciendo en el karate? ¿No? O el karate al que fue expuesto esa persona realmente no servía como sistema de defensa personal. Eso también es una posibilidad, ¿no? Pero para mí el karate es eso. eh, es un sistema, o sea, es un conjunto de conceptos sistematizados, de metodologías sistematizadas para llegar a un resultado concreto, que es la habilidad de defenderse, defender su persona y a la gente alrededor de uno. No la de ganar duelos, a ver quién es más macho, o la de ganar medallas y copas y eso, ¿no? Pero bueno, esa es mi visión, que estoy absolutamente seguro que mucha gente la ve como muy limitada. Bueno, el karate contiene todo eso. Mm, El, el- y contiene seguramente más de lo que nosotros en la actualidad somos capaces de ver. Y el estilo Shitori, por ejemplo, ya te digo, no es un estilo reduccionista. al contrario. Si tú, claro, ves, hay técnicas defensivas, hay esquivas, se trabaja sobre los desplazamientos, que esto tiene mucha importancia. ¿Por qué se trabaja sobre los desplazamientos? Hay además un trabajo específico sobre el desplazamiento. Claro. Porque seguramente trabajando los ángulos, el posicionamiento, seguramente también está pensando que alguien esté armado, que es importante cuando alguien está armado que tú sepas moverte. Mm, Sin embargo, tú ves la cata de desplazamiento y tú dices, no esquivarías ni a un niño pequeño. no, exactamente. De un exceso de sistematización por quererlo introducirlo todo en un concepto Mm, de kata, ¿no? ujú, Un concepto kata entendido como un sistema rígido. Entonces, se puede crear, dice, Shitori dice que los desplazamientos son importantes, pues vamos a investigar sobre los desplazamientos, ¿no? claro. Sobre qué tipo de desplazamientos son adecuados, cuáles no. Te dice el trabajo de codo, no te dice exactamente una forma. Bueno, pues ahí están los codos en corta distancia, vamos a trabajar. Entonces, claro, si te quedas solamente en la parte literal del término, pues hay amplitud, pero no hay profundidad. Y entonces Claro. cualquier cosa que se introduzca viene todavía a liarla más, ¿no? O usar un término más popular. Más que aportar, lo que viene es a dar más carga a aquello que ha Shitori, porque encima tenemos que hacen Shitori, porque encima tenemos que practicar más cosas todavía, ¿no? De ahí yo sé muy reservado en qué introducimos y qué término o terminología introducimos para que sea elementos liberadores y de profundidad y no otra cosa más, ¿no? Exactamente. Que es que la cantidad no asegura cualidad, ¿no? Calidad. Y, y expandirse demasiado impide la profundidad. Con los principios que ofrece Shitoryu, con 5 catas sería bastante. Te alcanza y te sobra, ¿no? Sí, Te sobraría. Sí. es verdad. Bueno, Sensei, muchas gracias. Ya vamos por más de la horita. Y bueno, este episodio sale ahora, el 26 de diciembre, así que aprovecho para bueno, desearles a toda la audiencia que hayan tenido una buena Navidad, una feliz Navidad con sus seres queridos. A ti también, Sensei, espero que pases bien. Igualmente. Y recordarle a los oyentes que las Navidades son momentos de reflexión Claro, y de práctica, y de práctica. nada impide, ahora que no hay que trabajar, hay que entrenar más, ¿no? Exactamente. Un abrazo, Sensei. Igualmente. ¿Qué tal, amigos de Camino? Una vez más nos encontramos en este proceso de Dojo Apuntes. Y de apuntes justamente se trata que, buscando un poco, encontré una vieja anotación que había hecho sobre los diferentes grados del entrenamiento. Por supuesto que esto no es ajeno a todos los que practican las artes marciales, pero de cualquier manera cada tanto es bueno recordar el proceso en el cual llegamos hasta el lugar donde hoy nos encontramos. Comencemos. Keiko. Keiko se traduce como práctica. Es el periodo de tiempo utilizado para repetir una actividad o habilidad para adquirir una mejor competencia.
Y esto de competencia no va por la parte deportiva, sino por lo que a nosotros nos compete dentro del arte. Por supuesto que esto va más allá de ir al dojo y tomar clases todos los días. De hecho, las clases en el dojo se conocen también como keiko. En yodo, esto es ejercicios de pintado. Pintar kanji tras kanji es como hacer golpe tras golpe, sin más motivo que practicar para mejorar. Cuando se representa en kanji japonés, keiko consta de 2 caracteres. El primero, kei, significa pensar o reflexionar. Ko es un ideograma compuesto que combina el número 10 con el paso del tiempo. En pocas palabras, el significado literal de keiko es reflexionar sobre la sabiduría de 10 generaciones. Por lo tanto, el keiko sintetiza el entrenamiento físico con el estado mental correcto. Keiko se relaciona tanto con la actividad física durante una clase de artes marciales como con el espíritu con el que se realiza esta actividad. Keiko implica que cada vez que un artista marcial pisa el dojo o el itajiki, no solo asiste a una sesión de 1 o 2 horas, sino que participa en un proceso que ha estado sucediendo por generaciones. Ya sea que estés en clase en tu dojo o practiques kata en tu propia casa, estás haciendo keiko. Si estás corriendo para ayudar a tu resistencia durante el combate, esto también es keiko. Keiko es como entrenar en una corriente y sumergirse en algo que se originó mucho antes que tú. Es mucho más grande que tú y continuará después de ti. El entrenamiento es keiko cuando te acercas al espíritu apropiado, con enfoque singular, sin ideas preconcebidas y respeto pleno de todas las generaciones que te antecedieron. El segundo paso sería Renshu, que se traduce como entrenamiento. A diferencia de la práctica, el entrenamiento se enfoca en la acción para comprender la enseñanza a fin de desarrollar una habilidad particular. Durante el entrenamiento, llegamos a entender el porqué de las cosas. Creo que los seminarios Ogazuku de fin de semana caen en este nivel. Brindan una oportunidad única para que los estudiantes se sumerjan en el entrenamiento. Por lo general, los estudiantes cuando finaliza estos Ogazuku, lo dejan con una comprensión mucho más profunda del arte. El tercer paso sería Kunren. Kunren es disciplina. Esta es la experiencia que proporciona entrenamiento mental y físico. Por lo tanto, este nivel solo se puede lograr después de pasar unos años practicando y entrenando. Para desarrollar la disciplina, los estudiantes deben estar comprometidos con el desarrollo de su arte. Ya han encontrado el camino y lo que los motiva a continuar en este. En un cuarto punto tenemos Tanren, que se traduce como forjar o mejorar. La experiencia adquirida durante años de práctica y entrenamiento te ayudará a avanzar de manera gradual y constante. Uno siempre debe llevar Shoshin, o lo que es la mente de un principiante, y estar motivado para avanzar y mejorar siempre. Luego, una vez que aprenda de su maestro, debe esforzarse por comprender y practicar lo que ha aprendido. Lo llamamos Neru y significa amasar. El kanji chino para Ren puede ser también el mismo que el kanji para Neru. Al amasar, esperamos que lo que estamos haciendo tenga un mejor sabor. Es exactamente lo mismo en karate. Repetimos lo que aprendimos una y otra vez para mejorarlo, y al mismo tiempo debemos ajustar las cosas para mejorarlas aún más. Este es el proceso que no podemos omitir. Tenemos que golpear el metal mientras está caliente y doblarlo por la mitad, luego golpearlo una y otra vez. Este es el proceso que también se utiliza para forjar una muy buena katana. Al hacer el mismo proceso una y otra vez, estamos mejorando la calidad. Al hacer lo mismo una y otra vez, solamente no nos mejorará. Necesitamos pensar mucho para mejorarnos a nosotros mismos. Al igual que hacen los artesanos armeros cuando hacen la katana. Cada vez que golpean el metal con un martillo, deben ajustar su fuerza, el tiempo, los ángulos, etc. No están golpeando el metal sin pensar. Todo este proceso se llama Tanren. Nuestro objetivo debe ser mejorarnos física y mentalmente a través del Tanren.
En un quinto punto un poquito más elevado tenemos a Khufu, que es la dedicación al mejoramiento espiritual. Una de estas puede ser la práctica de la meditación Zen. Khufu no tiene una traducción directa. Se puede, sin embargo, decir que es como la realización de un trabajo bajo una intensa concentración o un enfoque profundo. Me gusta pensar que Khufu es un trabajo muy duro. Este es el nivel donde uno ya no se detiene. Este es el punto de no retorno. Tienes años de práctica y entrenamiento. Has desarrollado la disciplina para continuar tu entrenamiento y mejorar tu yo a diario. Ahora estás trabajando duro para continuar en este camino, empujando cada día y tal vez empieces a transmitir a los demás lo que has aprendido. Por último tenemos el Yugyo. Se traduce como práctica ascética, también como entrenamiento, práctica, disciplina o estudio. Al igual que Khufu, Yugyo no tiene una traducción literal. Este último nivel es el más profundo, trasciende los límites físicos y mentales, sobrepasas la comprensión intelectual y puedes incorporar tu práctica en tu vida diaria. Las artes marciales no tienen ningún significado si lo que aprendes se queda en el dojo. ¿Por qué practicar Jodo si tu experiencia finaliza en el momento en que lavas la tinta de las cerdas del pincel? Llévate todo a tu vida. Haz uso de eso. Sale en busca de Yugyo, experimenta y vive. Pero comprende que no puedes llegar a Yugyo antes de pasar por esos otros 5 niveles anteriores. Porque todo es absolutamente una progresión natural. Bueno, espero que a través de recordar este proceso, todos vayamos recordando cómo ha sido en nuestra propia y dedicada trayectoria en el camino de nuestro arte. Un abrazo grande, amigos. Espero que lo hayan disfrutado, que lo mediten. Gambate Kudasai por siempre. Nos vemos pronto en un nuevo Dojo Apuntes. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web